Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar mis consejos y mi experiencia de cómo he organizado yo clases con el método Flip Classroom o clase invertida. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Por ahora he hecho un par de vídeos sobre clase invertida y si no los habéis visto os los dejaré por aquí arriba, pero la verdad es que es la pedagogía el sistema pedagógico, el método pedagógico que más me ha gustado por ahora, junto con otros, por ejemplo con aprendizaje basado en proyectos y otras cosas, de los que he encontrado dentro de mi carrera docente. Y la verdad es que creo que es uno de los mejores métodos que podemos usar con los niños que tenemos hoy en día para motivarlos, para llegar a ellos y para ayudarles en su proceso de aprendizaje, porque ahora también veréis que también les va a ayudar a ser más independientes y a crear su conocimiento de una forma más individual y propia. La verdad es que para mí son todo ventajas y por eso lo he usado durante un curso completo. He hecho dos vídeos, he contado por un lado mi experiencia, así en general, ¿no? De qué resultados he obtenido en clase, qué ventajas, qué me ha gustado, qué cambiaría y tal. Y por otro lado, os he hablado en otro vídeo de cómo hice el proyecto de tecnología del puente junto con la teoría de 2 trimestres completos y cómo fui haciendo Flip Classroom y el puente en clase a la vez. Pero es cierto que no había hecho un vídeo contando realmente cómo organizar, cómo programar y cómo hacer Flip Classroom en clase. Entonces, no me voy a meter en el tema de por qué Flip Classroom y de dónde viene y de sus pedagogías y de por qué es interesante para el alumnado, porque José Antonio Lucero de la Cuna de Alicarnaso tiene un vídeo buenísimo de eso, lo dejaré en la cajita de información y no voy a repetirme porque ya está súper bien explicado y no lo voy a hacer mejor. Pero bueno, sus ventajas son, aparte de que mejoras la motivación y el aprendizaje del alumnado porque lo haces protagonista, no es el profesor el que está dando la clase magistral y los alumnos escuchan de forma pasiva. Tiene también otras virtudes, como que si por ejemplo tienes alumnos con dificultades de aprendizaje, a lo mejor en clase en ese momento pues no están concentrados o no se encuentran bien o no están en su momento óptimo de estudio, lo pueden hacer luego en casa, ver esa parte de la teoría. Entonces todo eso son ventajas y luego sigue siendo algo novedoso, no todos los profes lo usan, entonces a los alumnos les suele gustar también esa novedad y en definitiva pues por todo eso a mí me gustó mucho y por eso empecé a usar Flip Classroom y pienso seguir usándolo siempre que me sea posible. ¿Qué es y qué no es Flip Classroom? Bueno, Flip Classroom es un método por el cual se invierte el orden de la clase. Normalmente tú llegas a clase, das una clase magistral y luego los niños en casa hacen deberes sobre o ejercicios o lo que sea sobre esa teoría que tú has dado en tu clase magistral. Así es como se ha hecho de siempre las clases. Como he recibido docente, entonces normalmente lo que uno hace es copiar el ejemplo de lo que ha recibido y por tanto sería como la forma clásica de dar clase, ¿no? Pero está claro que ese sistema no funciona o no es el más óptimo para crear un aprendizaje a largo plazo significativo, práctico y útil. Entonces, en este caso lo hacemos del revés. Mandas los deberes antes de llegar a clase. ¿Y qué deberes son esos? Pues son ver un vídeo o leer algo, ahora hablaremos de formas de Flip Classroom, de modo que cuando los niños, los estudiantes llegan a clase ya conocen o al menos tienen las nociones básicas de ese contenido teórico. Ahora también hablamos de cómo trabajarlo en casa. Entonces tú en clase cuando llegas repasas ese contenido, te aseguras de que lo saben, ahora hablaremos también de eso, y en clase puedes dedicarte a hacer ejercicios y actividades y proyectos sobre esa teoría sin haber perdido el tiempo de hacer esa teoría en clase. Y por tanto ganas tiempo y tienen más tiempo. Además, los chicos pueden empezar a trabajar automáticamente, más o menos, y entonces tú les ayudas, eres una guía, pero no eres el personaje principal de la clase, ¿vale? No eres el protagonista, los protagonistas son ellos. ¿Qué no es Flip Classroom? No es Flip Classroom mandar un vídeo o una lectura sin más
y de deberes y dar por hecho que todos la van a ver y que todos la van a entender y en clase empezar a hacer ejercicios de eso sin hacer nada más. Eso no es Flip Classroom. Esto tiene que llevar una programación, una organización, un entrenamiento, que hablaremos de ello. Entonces, mandar una clase de 1 hora tampoco es Flip Classroom. Hablaremos del tiempo también y de la idoneidad. Entonces, lo que os quiero contar en este vídeo es varios pasos que me los he apuntado aquí para que no se me olviden, como siempre en mi tablet, de cómo yo, de cómo me formé, porque he hecho cursos de formación que también los puedo dejar abajo, y cómo llegué a la forma de Flip Classroom, que no es la única, que yo utilicé el curso pasado, ¿vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear, aparte de que os recomiendo de verdad que os forméis, que no os lancéis a decir, mañana voy a hacer Flip Classroom en clase. No te recomiendo que hagas eso de un día para otro. Fórmate y fórmate mucho. Y plantéate cómo lo vas a hacer. Te recomiendo que conozcas a tus alumnos de antes. Yo lo hice con alumnos con los que llevaba ya, era mi 2.º año con ellos, no de cero. Digo, mañana entro a una institución nueva, voy a hacer Flip Classroom. Porque requiere todo un proceso y también tienes que conocer a los estudiantes y ellos a ti, tu forma de trabajar, porque si no puede ser que no funcione. Entonces, todo eso tenedlo en cuenta. Ahora, si ya te has formado, si estás repitiendo con un grupo, o por ejemplo ya estás en el 2.º trimestre, te conocen del 1.º o del 3.er trimestre, o estás en un centro ya de forma estable y crees que se te dan las condiciones idóneas, entonces hazlo. Puedes hacerlo para una unidad, puedes hacerlo para un trimestre, puedes hacerlo para un curso completo. Entonces, la primera cosa que te tienes que plantear es en qué nivel educativo lo vas a hacer, porque vale para cualquier nivel, ¿vale? Vale para primaria, para secundaria o para la universidad, pero hay que adaptarlo al nivel, ¿vale? En mi caso era educación secundaria, lo hice en niños de 2.º de la ESO que yo ya había tenido en 1.º de la ESO. Entonces ya estaban acostumbrados a trabajar por proyectos conmigo siguiendo un guión. Cuidado que Flip Classroom tampoco es seguir un guión paso a paso en el que tú das las instrucciones en papel o en vídeo y ellos las siguen, porque eso es una clase magistral en diferido, ¿vale? Y entonces, como ya estaban acostumbrados a mi forma de trabajar, pues solo fue incluir la parte de la inversión de la clase, ¿no? Entonces, cuanto más mayores sean, más independientes van a ser. Aunque entrenamiento tienen que hacer todos, ¿vale? Tú no puedes decirles, niños, mañana Flip Classroom, y ya saben lo que es, ¿vale? Si es primaria, obviamente el profesor va a tener que acompañar más y va a tener que hacer un proceso de entrenamiento mayor, ¿vale? Por eso también digo que probablemente para una clase o una unidad o una semana no funcione si realmente quieres hacer un método Flip Classroom completo. Y realmente creo que hace falta un trimestre o un año, porque necesitas enseñarles y aprender. Todo esto es un proceso, ¿vale? Entonces, y a los niños, pues obviamente necesitan su tiempo. Así que todo eso te lo tienes que plantear. Y luego, una vez que hayas decidido el nivel, o sea, sepas el nivel en el que lo vas a hacer y hayas decidido qué grado de acompañamiento necesitan tus alumnos, lo siguiente que te tienes que plantear antes de nada es el estilo de Flip Classroom que tú quieres hacer. Porque hay varios estilos. Está el clásico, que sería mando un vídeo o un texto o algún tipo de material informativo en casa, se trabaja en casa de alguna manera, que ahora hablaremos sobre ello, se comprueba que o bien en casa o bien al llegar al centro, que el alumnado ha entendido y ha comprendido y ha interiorizado ese conocimiento, y en clase ya se trabaja sobre él. Ese sería el clásico, pero por ejemplo, si son niños muy pequeños, de primaria, o si son niños de entornos socioeducativos pues más desfavorecidos, que no tienen dispositivos en su casa electrónicos, o que a lo mejor en su casa no se favorece para nada el estudio, y aunque no les mandes un vídeo y les mandes un texto, pues no se lo van a leer porque es mucho esfuerzo, o en casa a lo mejor tienen que ayudar en casa, cuidar hermanos, lo que sea, no tienen internet, no tienen ordenador. Se te pueden dar muchas circunstancias. Entonces hay otro sistema que es como el más práctico, que es el InFlip, que es Flip Classroom dentro de la clase. Entonces lo que se suele hacer es que creas estaciones, como un poco los rincones de educación infantil, y el InFlip tú vas creando estaciones, y entonces vas a hacer que todos tus alumnos en clase roten por esas estaciones
Además, si no tienes, por ejemplo, 30 ordenadores o 15 ordenadores, pues puede ser útil que roten porque así van trabajando. Entonces, en cada clase, en cada estación, van a ir aprendiendo una parte del contenido. Entonces, a lo mejor en una estación puedes tener el vídeo de la teoría, en otra unos ejercicios previos o en otra unos ejercicios posteriores, en otra un proyecto. Al final van a ir rotando, de modo que van a acabar adquiriendo todo el contenido y todas las prácticas que necesitan. Eso tienes que planteártelo, pensar cómo hago para que todos a la vez puedan estar viendo el contenido, si tienes ordenadores en el centro, si no, si tienes auriculares en el centro, si no. Pero bueno, es cuestión de que cada uno evalúe en función de sus recursos. Yo la verdad es que tengo suerte de que en mi centro, y más después de la pandemia, todos los chicos tenían internet y ordenadores en casa y entonces pues han podido trabajar sin problema y ver mis vídeos sin problema, aunque fuera en el móvil. Mi forma de trabajar era con vídeos, ¿vale? Ahora hablaremos del contenido. Preparaba un vídeo, lo subía un jueves y tenían de jueves a domingo para verlo. Y el lunes en clase empezábamos a trabajar sobre ese contenido. Yo mandaba un vídeo a la semana y me valía para 2, o bueno, si hago biología serán 3 clases a la semana, ¿vale? Y no era mando el vídeo y ya que lo vean ellos si eso ven en una clase, y obviamente no lo han visto porque yo en la carrera muchas veces me decían guión de prácticas antes de entrar al laboratorio, y yo pues no me decía guión de prácticas porque no tenía tiempo. Si no había una presión o una comprobación, pues me lo iba leyendo a la vez que iba haciendo la práctica y tampoco pasaba nada. Entonces, 100% de alumnado que te vaya a ver el vídeo en casa o que te vaya a leer el contenido que mandes en casa, eso no va a pasar. Pero a lo mejor entre el 80 y el 90% sí debería ser y es lo ideal, ¿no? Porque igual que no siempre todos los niños te hacen los deberes, pues no te lo esperes que te lo vayan a hacer ahora tampoco. Entonces, yo hacía 2 tipos de comprobaciones o deberes que mandaba junto con el vídeo para que lo trabajasen y que yo viera que lo habían trabajado y que lo habían comprendido. La primera, que tomasen apuntes del vídeo con el método Cornell, que si no sabéis os dejo un vídeo también abajo para que veáis cómo es, pero básicamente es que coges un folio y lo divides en varias secciones. Una sección más grande principal donde van a apuntar las ideas principales, una columna a la izquierda de esa sección que es para... bueno, vuestra izquierda va a estar aquí creo, cuando grabe el vídeo, que es para apuntar palabras clave o vocabulario importante, dos secciones últimas horizontales, una para apuntar dudas que luego quieras preguntar en clase, que necesites preguntar en clase, y luego otra para conclusiones. Aparte de tomar esos apuntes para obligarles a trabajar el vídeo, también les hacía un cuestionario. El cuestionario lo hacía online en el aula virtual y tenía que estar hecho antes del lunes, igual que el vídeo. Y entonces el lunes cuando llegaban a clase, yo antes de entrar a clase veía cómo había ido el cuestionario, que eran 4 preguntas sobre el vídeo súper claves. Y así podía comprobar el nivel de comprensión, cuántos me habían visto el vídeo, porque obviamente el que había visto el vídeo me hacía el cuestionario. Algunas veces he intentado hacer el cuestionario sin ver el vídeo porque yo les ponía la presentación y tal, pero bueno, de alguna forma estaban trabajando el contenido, ¿vale? De todos modos se notaba cuando respondían sin haber visto el vídeo. Y entonces si veía que había una pregunta que habían fallado muchos, pues en clase remachaba esa parte del contenido. Por ejemplo, a veces metía problemas de ejercicios de electricidad o lo que fuera, pues en clase igual los repetíamos en persona porque eso es lo que más les costaba, yo lo sabía y por eso lo trabajábamos en clase a la vuelta. Pero no tenía que pararme a explicar las fórmulas, no sé qué, porque ya traían eso de sus apuntes, ya sabían lo que era la V, la R, la I y todo. Te ahorras tiempo, ¿vale? Que es lo importante, ganar tiempo para poder aprovecharlo en clase mejor. También puedes hacer el examen. Por ejemplo, si son más pequeñitos, a lo mejor si sé que son capaces de ver el vídeo en casa, les puedes dar una ficha para que rellenen, en vez de tomar ellos los apuntes completos, una ficha para que rellenen huecos con palabras clave o conceptos clave que tú quieres que se fijen. Y a lo mejor el examen lo puedes hacer al llegar a clase, un cuestionario de 4 preguntas que incluso a lo mejor las puedes apuntar en la pizarra y ellos solo copian la respuesta. Eso ya depende del dominio y de la capacidad informática que tenga tu alumnado. Y yo la verdad es que con eso ya me valía. También porque en mi asignatura, que era tecnología en ese caso, me importaba más la práctica y el taller que realmente el contenido teórico. Si a ti te importa mucho más el contenido teórico, pues trabájalo más, o luego manda deberes, ejercicios o haces ejercicios en clase para remachar aún más ese contenido teórico. Pero la gracia es que como ya lo saben, te puedes dedicar en clase a remacharlo, ¿vale? No es que lo enseñas en clase, lo tienen que remachar en casa y si en ese momento les surge una duda, pues ya no te la pueden preguntar. Porque ellos en clase te han escuchado o si te han escuchado se piensan que lo han entendido y luego al intentar hacerlo no lo han entendido.
De este modo, como ya vienen con supuestamente con el entendimiento hecho, cuando se encuentren con la dificultad estás tú en clase para guiarles. Con respecto al contenido y al tiempo, a ver, pues yo una unidad didáctica la dividía en entre 2, 3, 4 vídeos. Es decir, 2, 3, 4 semanas, que es lo que suele durar una unidad didáctica en verdad. Entonces, el contenido, yo veía la unidad y entonces lo dividía en 2, 3 o 4 partes, que realmente es como tú lo vas a hacer aunque sea tu clase normal, o sea, en tu clase magistral normal. Tú vas a llegar y vas a explicar un contenido que tienes planificado para esta semana. Necesito explicar poríferos y nidarios, no sé, lo que sea que tengas que explicar. Y la semana siguiente explico anélidos y moluscos. Eso ya depende de la asignatura que tú tengas. Entonces, ya estamos acostumbrados los profes a dividir nuestro contenido. No te va a ser difícil dividir ese contenido en vídeos. Lo que sí es muy importante es la duración de los vídeos, porque no puedes hacer un vídeo de 1 hora, ¿vale? Nadie te va a escuchar un vídeo de 1 hora. Un adulto a los 20 minutos pierde la concentración. Entonces tienen que ser vídeos cortitos. ¿Cómo de cortitos? Pues la teoría de Flip Classroom dice que tan cortos como de 1 minuto por edad, por año del niño. O sea que si el niño tiene 6 años, no puede ser más largo de 6 minutos. Si el niño tiene 12 años, no puede ser más largo de 12 minutos. Pero normalmente a partir de los 10 minutos ya empiezan a saturar y se quejan de que son largos. Al menos en segundo de la ESO. Pero normalmente en segundo de la ESO, a partir de los 10-12 minutos, a mí ya se me empezaban a quejar. Me decían, profe, es que es muy largo, es que no me caben los apuntes, es que... Entonces, por ahí está la clave. Obviamente a un bachillerato pues le puedes llegar a meter 15 minutos. Deberían tolerarlo, ¿vale? Y de todos modos, realmente en clase, si pudiéramos hablar sin que nadie nos interrumpiera, si no tuviéramos que mandar callar, si fulanito no está molestando a menganito, si el otro que no te atiende, el otro que se levanta, realmente no hablaríamos más de ese tiempo, porque no conozco a ningún profesor que hoy por hoy de 1 hora de clase, o 50 o 55 minutos de clase magistral en un instituto. Normalmente explicas un ratito de la clase y luego empiezas a mandar ejercicios y lo que no ya son deberes, ¿no? Entonces, si no tuvieras las interrupciones del ordenador no funciona, no sé qué, el niño que habla, no sé qué, otro que te pregunta, no vas a hablar más de ese tiempo realmente. Entonces en el vídeo lo tienes condensado porque no tienes cortes, no tienes momentos en los que te desconcentres tú hablando en clase porque estás grabándote en tu casa, ¿no? En tu aula o donde sea. Veréis que no es tan difícil cuadrar. Y luego, bueno, pues a lo mejor si te dejas algo fuera del vídeo porque no te dé tiempo o porque te parezca un concepto demasiado complejo, siempre lo puedes trabajar en clase. O, por ejemplo, puedes meterlo en forma de ejercicio directamente y dar la teoría en ese momento, en ese ejercicio. Eso ya depende del contenido que sea. ¿Qué hago yo en clase? Bueno, pues en clase, cuando llega el lunes, por así decirlo, aunque había una clase que de los grupos que no veía yo el lunes, lo primero que hacía era comprobar los cuestionarios y los apuntes y comprobar las dudas. Cuando eso en los 5 primeros minutos ya estaba resuelto, empezábamos a trabajar. ¿Cómo empezábamos a trabajar? Pues simple y llanamente con el proyecto que tuviéramos entre manos. Si era la página web, pues tenían que hacer la página web con unos requisitos que yo le di, con un tutorial que yo les había dado previamente. Entonces ellos llegaban y se ponían, que se trancaban, levantaban la mano y yo iba y les ayudaba. Si uno ya había aprendido a desatrancarse ahí, luego podía ayudar a los demás. ¿Qué era con el puente? Pues lo mismo. Entonces, con unas mínimas instrucciones, nada más empezar la clase, ellos ya podían ir trabajando en su proyecto. Cuando se encontraban su problema, pues lo intentábamos resolver, pero era algo individual, cada niño en su parte de trabajo al ritmo al que fuera, porque han trabajado con esto del coronavirus, trabajaron todo el año individualmente, tanto en ordenadores como en taller, siempre individual. Entonces cada uno iba a su camino, a su ritmo. Cuando necesitaban ayuda me llamaban, si había un compañero que estuviera cerca que ya le hubiera pasado ese problema antes, pues se ayudaban entre ellos. Grabando este vídeo me he dado cuenta que se va a quedar esto súper largo, así que vamos a hacer 2 partes. Esta es la primera parte, que no sé muy bien qué voy a poner todavía porque no he editado el vídeo. Cuando lo edite lo pondré, así que no sé qué vais a ver en esta parte, pero en el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un mes, me temo, tendréis la segunda parte de este contenido. Cualquier duda o comentario que queráis hacer de esta parte, pues la dejáis en la cajita, y en el futuro también, si no, podéis comentar al final de ver la segunda parte del vídeo. Al final de todo podéis también hacer comentarios en el segundo vídeo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado hasta donde hayáis visto, que os parezca interesante. Cualquier cosa, como ya os decía, a los comentarios, y por supuesto, nos vemos pronto.